cardiopatía inducida por estrés o aturdimiento miocárdico neurogénico. Ya desde 1980 se ha reportado una serie por este autor donde la denominaba miocardiopatía por estrés, describiendo una serie de 11 pacientes que tuvieron una muerte inesperada precedidos de un estrés, en este caso emocional, secundarios a saltos, donde no se evidenció alguna lesión interna. Esto obviamente fue en la autopsia. En 1990-91, Sapo, un autor japonés, describe dentro de la población japonesa una alteración de la contracción segmentaria del ventrículo izquierdo durante la sístole, dando el nombre con el que se conoce como Takotsubo. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Sí? Y ya a partir de entonces se describió lo que es la disfunción mecánica reversible por estrés emocional, que obviamente está asociado a peritoneumonoma y hemorragias subarachnoides. ¿Qué es lo que pasa en el Takotsubo o en la miocardiopatía por estrés? Que existe una disfunción a la hora que el ventrículo izquierdo se está contrayendo. En lugar de que se contraiga de forma homogénea, ¿sí? Este es el ventrículo izquierdo, es una ventriculografía, donde se inyecta media de contraste y aquí el ventrículo se está contrayendo de forma normal o en ocasiones de forma más enérgica en la parte de la base, y la parte media y la parte apical va a tener una asinesia o disinesia, es decir, que no se está moviendo de forma adecuada porque no se está contrayendo en esa parte. Se llama síndrome de Takotsubo porque estos son unos carritos que se utilizan los pescadores japoneses en Hiroshima para atrapar pulpos. Los pulpos lo que hacen es meterse el carrito y así es como lo sacan, ¿sí? Entonces, haciendo una analogía en cuanto a la forma de este carro o esta trampa con la contracción sistólica del ventrículo izquierdo de esta patología, es como se le da este nombre por el autor que lo describió, obviamente en Japón. Entonces, esta es una afectación cardíaca de etiología no aterosclerótica en la que existe una brusca alteración contráctil ventricular izquierda. Se caracteriza porque es transitoria y generalmente va precedida o frecuentemente de una situación de intenso estrés físico y o emocional. Aproximadamente el 2% de los pacientes con signos y síntomas de síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST corresponde a un Takotsubo. Esto porque la presentación clínica habitual de esta patología es indistinguible de un paciente que está teniendo un infarto, ¿sí? ¿Cómo se manifiesta un Takotsubo? Clínicamente con dolor torácico, como si el paciente se estuviera infartando, ¿sí? Pues se puede decir que prácticamente es indistinguible de esta patología. Un porcentaje muy pequeño de aquellos pacientes que quedan englobados como un infarto, en realidad están cursando con un Takotsubo. Este es más frecuente en el 80 o hasta el 90% de los casos con mujeres y generalmente con una edad media de más de los 55 años. Aquí dice 58 a 75 años, es decir, que están en una etapa postmenopáusica. Ahorita vamos a ver por qué. Existen algunas variaciones estacionales, las cuales no tienen alguna explicación específica como tal, y existe un incremento en el diagnóstico de esta patología. Anteriormente, pues muchos pacientes que tenían esta miocardiopatía o Takotsubo no se diagnosticaban y quedaban con otro diagnóstico, incluso como pacientes con un infarto, cuando en realidad era un Takotsubo. El incremento del diagnóstico de esta patología es porque hay mayor acceso a técnicas diagnósticas, como sería la angiografía, un mayor conocimiento de la entidad y porque se han descubierto nuevos mecanismos de daño miocárdico transitorio. Como le habíamos mencionado, un porcentaje importante de estos pacientes que cursan con esta patología los precede un evento estresante físico o emocional. El 60%, 2 de cada 3, ¿sí? Y en el 30%, en el resto, el 1 de cada 3, no se identifica siempre un factor precipitante, aunque se ha visto que después de ciertos eventos traumáticos
como un terremoto en Japón en el 2004, se incrementó la incidencia de esta miocardiopatía por estrés. Además de que también se ha encontrado asociación de su incremento después de desastres naturales, guerras o eventos deportivos, ¿no? Como cuando pierde el Cruz Azul. ¿Sí? Los eventos psíquicos pueden ser muchos y muy variados, va a depender de qué tanto esté afectando a la persona, desde algo bastante importante como la muerte o enfermedad de un familiar, hablar en público, problemas legales, no sé, un divorcio, demanda por paternidad, o hasta una fiesta sorpresa, ¿no? Imagínense, eso es lo que está descrito. Pero también el estrés biológico o físico es un factor importante, ¿no? Enfermedades importantes, una cirugía no cardíaca, la recuperación por anestésica, pacientes que tienen síndromes de abstinencia, sobre todo por opioides, una crisis convulsiva, abuso de sustancias como cocaína, vitaminas o algún otro estimulante. ¿Cuál es la fisiopatología? Pues es desconocida, aunque se ha asociado o se han descrito varias teorías para explicar esta patología. Existen múltiples hipótesis, como el exceso de catecolaminas e hiperactividad del sistema nervioso simpático, espasmo transitorio de las arterias coronarias epicárdicas, disfunción microvascular coronaria, estrés oxidativo, déficit relativo de estrógenos, predisposición genética, y etcétera, etcétera. De las más mencionadas, pues tenemos el exceso de catecolaminas e hiperactividad del sistema nervioso simpático. En estos pacientes habían mencionado que son la presentación como si el paciente esté infartando, pero se ha documentado que hay mayor elevación de las concentraciones de catecolaminas circulantes en estos pacientes en comparación con los que se infartan, incluso a veces comparando ya con la población en general que no está teniendo nada, hasta un incremento de 20 veces sus concentraciones. Existe por lo tanto una sobreestimulación de los receptores beta y adrenoreceptores con un incremento del calcio intracelular. Lo que hace es que desarrolla mecanismos de apoptosis con daño de los miocitos. También apoyando esta teoría, recuerden que hemos visto que una diferencia de ambos ventrículos es que el ventrículo izquierdo tiene mayor cantidad de trabécula en los ápices. Entonces esto pues denota una mayor área de superficie para el efecto de las catecolaminas. Además de que en esta parte anatómica hay altas concentraciones de estos receptores. Por eso hay mayor sensibilidad a las catecolaminas a nivel apical, ¿sí? Y recordemos que las catecolaminas tienen un efecto cronotrópico positivo y un efecto inotrópico positivo. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues es que si es exceso de catecolaminas se tendría que contraer con mayor fuerza, ¿sí? Lo que pasa es que concentraciones fisiológicas van a condicionar un efecto adverso, es decir, que ahora se convierten en un factor inotrópico negativo. Y ahí es por la respuesta, parasimpática. Por la respuesta parasimpática elevada, hay mayor liberación de catecolaminas, ¿sí? Muy bien. Entonces, de esta teoría que nos dice, porque se ha documentado que se han medido hasta 20 veces más de concentraciones que una persona sana, ¿sí? Es que tienen o se propone como el exceso de estas sustancias endógenas. ¿Por qué afecta segmentariamente? Ya vimos que se llama Takotsubo, porque hay una disfunción o alteración para la contracción de la parte distal del ventrículo, es decir, la parte apical. ¿Por qué la parte apical? Porque hay mayor tejido por las trabéculas y porque existe mayor concentración de receptores para estas hormonas endógenas. Si estamos hablando, ¿sí?, que el efecto sería que mayor contracción, ¿por qué entonces tenemos asinesia o disinesia? Es decir, problemas para contraerse. Bueno, porque a concentraciones suprafisiológicas tienen un efecto inverso, ¿sí? Porque existe un cambio de señal intracelular en las proteínas de membrana, ¿sí? Entonces ahora, en lugar de que digas, bueno, como hay muchas catecolaminas, se contrae más, no, el efecto va a ser que se contrae menos. Y entonces por eso existe la disinesia o asinesia apical.
Muy bien, otra teoría es el espasmo transitorio de arterias coronarias. ¿Sí? Se ha documentado espasmo en múltiples arterias coronarias, sobre todo cuando se ha provocado con la instilación o administración de ciertos vasoconstrictores. Aquí la cuestión que es que no se han obtenido los mismos resultados en todos los estudios que han tratado de reproducir las publicaciones originales, ¿sí? Y solamente un 30% o una tercera parte de estos pacientes desarrollan espasmo multivaso cuando se hace este test de provocación. Otra teoría es la disfunción microvascular coronaria. Hablamos de que no hay un espasmo de las grandes arterias epicárdicas coronarias, sino que a nivel de la microvasculatura coronaria hay alteraciones, no bien descritas, pero se ha observado que hay reducción de los parámetros que miden la perfusión microvascular en algunas escalas, como la escala del TIMI. La escala del TIMI es cuando un paciente tiene una oclusión que está infartado, se hace un tratamiento de reperfusión, ya sea farmacológico o mecánico, y después se le vuelve a hacer una angiografía y se evalúa qué tanto recuperó la perfusión. Una de esas escalas es el TIMI, ¿sí? Entonces, estos pacientes tienen alteraciones de la perfusión microvascular en estas escalas, porque bueno, se aduce a una reducción significativa de la reserva del flujo coronario, la cual se mide mediante Doppler. Aunque bueno, no se sabe si esta es una causa primaria o un fenómeno secundario, es decir, que se ha observado que existe, pero no es tanto de que si es la causa o simplemente lo estamos viendo como una consecuencia, ¿sí? O sea, si es causa o efecto. Aquí tenemos una ecografía miocárdica con medio de contraste. Las flechas verdes, ¿sí? Están aquí señalando zonas hipodensas o más oscuras donde simple se ve un defecto de la perfusión a nivel apical. Esta es la parte basal y esta es la parte apical. Otra teoría es el estrés oxidativo. Obviamente esto es en respuesta al exceso de catecolaminas, ¿sí? El exceso de catecolaminas aumenta la actividad de hemoxigenasa 1 con mayor producción de radicales libres, ¿sí? Y alteraciones del sistema inmunológico celular. La otra teoría es la predisposición genética, ya que hay asociación familiar en varios casos publicados, ¿sí? Pero obviamente no ha habido correspondencia en estudios genéticos detallados sobre documentar o detectar alguna mutación o polimorfismos que se encuentre claramente asociado, sobre todo a nivel de los receptores adrenérgicos. Otra teoría es el déficit relativo de estrógeno. Recuerden que cuando hemos hablado de factores de riesgo cardiovascular, por ejemplo en el paciente con infarto, ¿sí? Hemos visto que un factor de riesgo es el sexo, es decir, se da más en los hombres que en las mujeres, pero hasta cierta edad. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen el efecto cardioprotector de los estrógenos. Una vez que se pierde este efecto, es decir, que dejan de producir estrógenos en la etapa postmenopáusica, pues la incidencia de infarto, tanto en hombres como en mujeres, se iguala. Entonces, en el Takotsubo también existe que esta teoría donde, bueno, no esta teoría, sino algo ya demostrado, que al perder el efecto protector de los estrógenos, o cardioprotector, existe una respuesta acejada a las catecolaminas circulares, ¿sí? En algunas especies donde se les ha quitado los ovarios y obviamente que se priva de la producción de estrógenos, hay incremento en la frecuencia cardíaca y reducción de la función miocárdica. Otra es obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo más exceso de catecolaminas, ¿sí? Si estamos viendo que en el Takotsubo se llama así porque nos da una alteración segmentaria de la contracción, generando esta imagen, ¿qué es lo que está pasando? Que en la parte basal hay una contracción normal o exagerada y aquí hay una dilatación porque no se está contrayendo, no se está moviendo bien ese miocardio y aquí queda mayor cantidad de sangre. Y esto actúa como un embudo, es decir, como una obstrucción, ¿sí? Entonces es una
de la fisiopatología que para explicarlo, pero más bien no es tanto que sea la causa, sino que ya es un efecto, ¿no? Porque aquí se está ya dando como un efecto secundario. Recuerden en qué patología de las miocardiopatías teníamos obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo. En la miocardiopatía hipertrófica, porque en esa hipertrofiaba de forma predominante el septo, ¿no? el septum, ¿no? Entonces el septum lo que hace es que obstruye el tracto de salida del ventrículo izquierdo e incluso puede ocasionar ¿qué efecto vimos en la cardiopatía hipertrófica? Efecto sobre la válvula. ¿Cómo se llama? El efecto más. ¿Y qué significa más? Movimiento anterior sistólico, donde hacía un efecto de succión y entonces jalaba las válvulas, sobre todo la anterior de la válvula aórtica, y entonces ocasionaba mayor obstrucción al flujo de salida, ¿sí? Entonces, aquí también se observa este fenómeno donde pues, el estrés sobre la pared va a requerir mayor cantidad de oxígeno, generando zonas de isquemia en la región apical y el efecto más o alteración sobre lo que sería el movimiento de las válvulas de la válvula aórtica. Aunque pues aquí más bien no parece ser tanto que sea la causa, sino que sería una consecuencia, por supuesto, ¿no? Muy bien. La otra son episodios transitables de oclusión, repercusión de arterias coronarias. ¿Sí? Hemos mencionado que la clínica es indistinguible de un infarto. Entonces, esta teoría nos dice que son pequeños infartos que se abortan de forma espontánea. Es decir, que hay una obstrucción severa, ¿sí? Así como que causa un infarto donde pum, se aborta, o sea, se libera la obstrucción y nuevamente reprofunde, ¿no? Entonces, sobre todo en placas de ateroma en arterias coronarias, no claramente visibles en la angiografía coronaria, ¿no? Entonces son como pequeños infartos abortados, por así decirlo. Otra teoría son la miocarditis viral, donde posiblemente un factor precipitante sea una infección por un virus. Se ha observado infiltración de células inmunitarias como linfocitos mononucleares y macrófagos en las biopsias de la mayoría de los pacientes con miocardiopatía con SUB. Aunque bueno, en realidad no se ha tenido éxito en aislar algún agente infeccioso en estos pacientes. ¿Cómo se presenta clínicamente? Como habíamos mencionado, simula un infarto, o ni distinguido es un infarto, el paciente va a tener dolor torácico, como un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, es un infarto, un dolor de tipo isquémico opresivo, con la irradiación específica del infarto, asociados a disnea, a náuseas, a vómitos, a falta de aire, síncope, palpitaciones. En algunos pacientes donde la disfunción miocárdica es severa, pues va a presentar datos de bajo gasto como síncope, choque cardiogénico, edema agudo pulmonar, y también presentan algunas alteraciones del ritmo como fibrilación ventricular, extrasístoles auriculares, extrasístoles ventriculares. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Para eso necesitamos, aparte de la clínica, un electrocardiograma, biomarcadores cardíacos, es decir, enzimas cardíacas, una angiografía, un cateterismo, ecocardiografía, en algunos casos se puede hacer resonancia magnética nuclear y ver si cumplen criterios diagnósticos, aunque estos están en base a los hallazgos de los estudios complementarios que ya mencionamos. Primero, el electro. ¿Qué vamos a observar en el electro? Pues también vamos a ver elevación del segmento ST. Esta elevación del segmento ST la podemos observar en diferentes caras, ¿sí? Como en cualquiera de las caras, pero predominantemente en derivaciones precordiales, es decir, en el área de influencia o de perfusión de lo que sería la descendente anterior de la coronaria izquierda. Aunque esta elevación de segmentos ST
habitualmente no es tan alta o de tanta amplitud como en el caso de una oclusión de un infarto. Es decir, dices, acá, ¿cómo le ves? El segmento ST pues sí tiene un desnivel positivo, pero apenas si cumple el criterio de elevación. Entonces, no tienen una elevación tan manifiesta, pero sí dices, este paciente está infartado. Aparte van a tener inversiones o alteraciones de la onda T, reducción de la amplitud de la onda R, podemos tener trastornos de la conducción intraventricular como bloqueos de rama, o puede ser que el electro de este paciente sea completamente normal, ¿sí? La característica es que estos cambios electrocardiográficos se resuelven a los 2 o 3 días, ¿sí? Puede haber alteraciones, variaciones raciales entre pacientes afroamericanas y anglosajonas, donde puede haber mayor cambios dependiendo de la raza, ¿sí? En términos generales, la gran mayoría, un 56%, puede tener elevación del segmento ST. Quienes no, van a tener inversión de la onda T o imágenes de cicatrices en la cara anterior o alteraciones inespecíficas, sobre todo de la repolarización, ¿sí? Solamente un 8.5 a un 10% va a ser normal. ¿Qué quiere decir? Que en la gran mayoría de los casos encontramos alteraciones electrocardiográficas. Y como habíamos mencionado, pues muchos de estos pacientes han sido subdiagnosticados porque ingresan por un cuadro típico de angina o un Zika, le haces un electro y es normal, ¿no? ¿Sí? Dices, no tiene infarto, ¿sí? Y ahora es un Takotsubo o fue un Takotsubo que se recuperó muy rápidamente, porque generalmente el pronóstico es bueno en este tipo de pacientes. Muy bien, otro estudio es los biomarcadores, ¿sí? El estándar de oro es la troponina E, y aquí la característica es que se elevan los biomarcadores. La troponina I tiene un pico a las 24 horas, pero en comparación con aquel paciente que se está infartando, el incremento es modesto, ¿sí? Entonces, generalmente va a ser un incremento menor de los pacientes que tienen un infarto. Y se le hace un estudio de imagen donde se ve en el eco, donde es una gran parte del miocardio que no se está moviendo en el ventrículo izquierdo, y dices, caray, es un mega infarto, ¿no? O un infarto muy grande, porque es muy grande el área del ventrículo que tiene hipocinesia o acinesia, y contrariamente, en la elevación de la troponina, pues apenas si se elevó. Esperarías que tuviera una elevación muy alta, ¿no? Entonces aquí lo que se ve es que hay la desproporción entre los hallazgos de la acinesia con la elevación de los biomarcadores. Y en la angiografía, pues ¿qué vamos a ver? Ausencia de lesiones obstructivas significativas en arterias coronarias. Incluso se pueden reportar como arterias coronarias normales, o que pueden tener ya cierta aterosclerosis, pero con estenosis no significativas, menores incluso del 50%. Obviamente no se puede excluir la temprana resolución de trombos en el sitio de ruptura de placas como en la descendente anterior. Es decir, que como una de las teorías donde vimos, donde hay alteraciones de la microcirculación, donde hay alteraciones con oclusión, repercusión, y les había mencionado que son como infartos abortados, ¿sí? En la angiografía pues prácticamente no se logran distinguir tampoco ni el trombo ni la zona, porque pues, ya para ese entonces ya repercutió de forma espontánea. ¿Qué vamos a ver también en la angiografía? Pues hipocinesia o acinesia del segmento medio y apical del ventrículo izquierdo, que es la presentación clásica. Por eso se llama Takotsubo, porque da esa forma. También vemos que en la angiografía va a haber una función sistólica global disminuida, pero podemos ver algunas variantes, ¿sí? Tenemos la variante medio ventricular, donde la zona de mayor contracción no está en la parte basal, sino que está en la parte media, y se llama variante medio ventricular. O puede ser que la zona que no se está moviendo no es la apical, sino que es la zona basal, y en la parte apical sí hay una contracción conservada. Eso se llama Takotsubo invertido, ¿sí? Aquí tenemos una angiografía donde vemos la fase diastólica en A, C y E, donde se llena completamente, pero a la hora de contraerse,
¿sí? La parte apical no se está moviendo, se mueve la parte proximal y nos da esta forma, ¿no? Puede ser que lo que se está contrayendo solamente es la parte media y la parte basal y apical no tanto, nos da esta forma, o puede ser totalmente lo contrario, ¿no? Donde la parte distal es la que tiene mayor contracción, ¿sí? Y la parte basal es la que tiene la dilatación y se llama tacoxubo invertido. Es el tacoxubo típico, el medio ventricular, y el tacoxubo apical o tacoxubo invertido. ¿Qué vamos a ver en la ecocardiografía? Pues vamos a ver, o qué nos va a permitir ver este estudio. Va a cuantificar la función del ventrículo izquierdo, va a guiar el tratamiento inicial en los pacientes que están sobre todo inestables. Vamos a ver si hay trombos intracavitarios, derrame o insuficiencia mitral. Aquí, si tenemos una dilatación o una zona de hipocinesia, pues ¿qué quiere decir? Pues vamos a tener que la sangre no se está moviendo de forma adecuada y entonces esto condiciona que hay mayor facilidad para que se ponen trombos dentro del ventrículo. Esto lo vamos a poder detectar mediante el ecocardiograma, ¿sí? Cuando el paciente está en la etapa aguda, vamos a poder cuantificar la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, ver si está conservada o está disminuida. Este estudio nos va a permitir, en algunos días o semanas, ver la recuperación de esta fracción de eyección, que típicamente es rápida, ¿sí? En el Doppler, pues vemos la estimación del flujo de reserva coronario, ya vimos la fracción de eyección en la fase aguda y sobre todo en la fase de seguimiento. ¿Sí? Aquí vemos doma el ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, la hipocinesia de la parte apical, ¿sí? Dando también la imagen del tacoxubo. Aquí lo vemos de forma más específica. Esta es una ventana a 4 cámaras y aquí se ve el ventrículo izquierdo dilatado en la parte apical, ¿sí? En el Doppler, ya lo hemos mencionado, pues se ve lo que se mide la fracción de eyección y el flujo de reserva coronario. ¿Sí? Aquí otra imagen, igual que corresponde a lo mismo. Ahí la fracción de eyección estaría disminuida, ¿no? Puede ser que esté disminuido, puede ser que esté normal, ¿vale? Bueno, característico, bueno, la resonancia, ¿qué vamos a ver en la resonancia magnética? Información morfológica y funcional. No es un estudio que se haga en todos lados, obviamente, ¿sí? Porque no en todos lados hay resonancia magnética nuclear, pero se va a observar edema miocárdico en la región apical. Va a haber disfunción ventricular con repercusión a los 3 meses de seguimiento y va a denotar ausencia de necrosis, tejido fibrótico o formación de escaras, como lo veríamos en un infarto, ¿no? Generalmente se hace con medio de contraste con galodinio. Aquí vemos, ¿sí? La parte, lo que sería la fase de la diástole. Aquí en la sístole, pues vemos pues, prácticamente, ¿sí? La imagen típica, porque hay falta de contracción, falta de movimiento de la parte media y apical. Y aquí lo que decían, aquí que vemos edema, esta parte más hipointensa, es edema de la parte apical. Eso se ve en la tomografía, en la resonancia, perdón. Habíamos mencionado que el tacoxubo se da en el ventrículo izquierdo, pero en algunos pacientes, que son pocos, se puede dar también en el ventrículo derecho, ¿sí? Entonces podemos tener también del lado derecho, ¿sí? Obviamente eso pues, hace que el paciente pueda tener mayor repercusión hemodinámica, datos de choque y un peor pronóstico. Ahí sí el pronóstico se hace mal. Aquí tenemos la fase diastólica y aquí tenemos la fase sistólica, donde se forma el tacoxubo en el ventrículo izquierdo, y en el ventrículo derecho igual está dilatado la parte apical, entonces tenemos aquí como otro pequeño tacoxubo, ¿sí? Pero aquí tenemos que está involucrado también el ventrículo derecho. Muy bien, ¿y cuáles son los criterios? Pues va a ser, obviamente, que se cumpla para hacer el diagnóstico después de haber realizado todos esos estudios que hemos mencionado, ¿sí? ¿Cuál sería? Bueno, que hay alteraciones transitorias de la contractilidad ventricular izquierda, ¿sí? Documentados, ¿por qué? Por la angiografía o por el ecocardiograma, ¿sí? Vamos a tener ausencia de enfermedad coronaria obstructiva o una angiografía o evidencia ecográfica de ruptura de placa aguda. Es decir, la angiografía va a ser normal, incluso con vasos coronarios
normales. Que tengan nueva aparición de anormalidades en el electrocardiograma, las cuales ya mencionamos. Y que obviamente tenga ausencia de feocromocitoma o miocarditis. Podemos tener miocarditis aguda de forma infecciosa, pero el cuadro va a ser diferente. Y ya dijimos que una de las teorías es porque tenemos un exceso de catecolaminas, pero porque esta es disfunción del sistema nervioso simpático. Pero puede ser que sea porque se están produciendo muchas, por ejemplo, en el caso del tumor de suprarrenales, que sería el feocromocitoma, ¿sí? Y un criterio sería que tengamos ausencia de un tumor que las esté produciendo, por supuesto, ¿no? Entonces, anormalidades documentadas en el movimiento segmentario a nivel medio ventricular y apical, coronaria, angiografía normal, alteraciones electrocardiográficas y ausencia de miocarditis o feocromocitoma, ¿sí? Harían el diagnóstico de Takotsubo. Muy bien, aquí le dejamos. Mañana. No, entonces, vamos a hacer